Vamos a platicar en esta ocasión sobre el capítulo 12 del libro de Chevagrama. El capítulo se titula Las conexiones. Habíamos platicado de que el orden correcto para conectar los libros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en el caso de la Torá y los históricos, era de 4 libros contra 1. También platicamos las razones de por qué era así, porque son 4 libros hermanos y uno que no lo es, de un lado y del otro lado. Coincidimos en que los 4 libros de los evangelios tienen que conectar con el libro de Génesis. Vamos a platicar sobre esa conexión. ¿Cómo explicarlo de forma simple? Pensemos en que vamos a transitar por un camino. Yo voy a un destino, a cierto destino. Y para llegar ahí, a donde yo quiero llegar, puedo optar por esta opción, un camino de un lado, o por la otra opción, un camino del otro lado. Obviamente, uno de los caminos nos va a llevar a donde queremos, pero el otro no. Es obvio, es lógico que si yo me voy por el camino equivocado, no voy a llegar a donde yo quería llegar. El libro de Génesis nos va a platicar de 2 caminos, de 2 opciones que tiene el hombre. Una es el camino de llegar a ser, de tratar de llegar a ser alguien sin considerar a Dios, que es la opción de los pecados platicada en el libro de Génesis. Adán y Eva no le creen a Dios, Caín mata a Abel, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, la mezcla, y luego viene la consecuencia, la Torre de Babel y la confusión total en el hombre. La otra opción que nos muestra Génesis es el camino de los patriarcas. Por un lado, Abraham, que sí le cree a Dios, y es un ejemplo para ti, para mí, para todos. Viene Isaac, luego Jacob, y al final José, que viene siendo como la cosecha de haber caminado o de haber sembrado cosas buenas. José significa él cosechará. Bien, ese es el camino correcto para llegar a ser. De hecho, por eso todos los patriarcas recibieron un nombre de Dios directa o indirectamente. Eso ya lo habíamos platicado. Pero lo digo de esta forma porque si yo me fui por el camino equivocado, no voy a llegar a donde quería llegar. Y si me voy por el camino correcto, llegaré a mi destino. ¿Cuál es el destino tuyo, mío, de todos? Llegar a ser, o recuperar esa memoria del yo soy. Porque todos sentimos que no somos nadie. Todos vivimos nuestra vida buscando ser alguien. Tenemos esa ansiedad. Buscamos ser alguien en el dinero, buscamos ser alguien en la profesión. Estudia para que llegues a ser alguien. También lo buscamos en los apegos afectivos. Si te vas y me dejas solo, ya no soy nadie, etcétera. Parece ser que toda conducta del hombre está encuadrada en esa necesidad, en la necesidad de llegar a ser alguien. Y como sentimos que no llegamos,
empezamos a simular que sí llegamos. Y la simulación consiste en que los demás, los de afuera, me digan que sí soy alguien. Y buscamos reconocimiento. Nos volvemos simuladores. Te doy mi mejor cara y juego a las apariencias para que tú me digas que soy alguien. Y me voy a dormir esta noche con la tranquilidad de que soy alguien porque me aplaudieron, porque me miraron bonito, porque exaltaron mi trabajo y siento que ya soy alguien. Pero mañana volveré con el mismo problema y necesitaré nuevas dosis de reconocimiento. Ese es el camino equivocado que hemos seguido todos. Buscar ser alguien es buscar lo esencial que hay en ti y lo esencial que hay en mí. Algo que parece que perdimos hace mucho tiempo en la evolución de nuestra carrera espiritual. Ese algo que perdimos es el yo soy. Y yo soy es precisamente el nombre de Dios. Entonces, buscar al yo soy para ser alguien es buscar a Dios. Génesis va a conectar con los 4 evangelios porque en Génesis hay 4 patriarcas, 4 padres, Abraham, Isaac, Jacob, José, como el camino para llegar a algo. Un padre, ¿qué es? Sobre todo es el que engendró o el que ocasionó un hijo. Por eso es padre. Entonces, si hay 4 padres en Génesis, en los libros de los evangelios, ¿qué vamos a encontrar? 4 hijos que van a conectar con los 4 padres. Una forma de decir, seguiste el camino de los profetas, es como sembrar bien para luego tener una cosecha buena. ¿Y cuál es la cosecha? ¿Y cuáles son los hijos? Bueno, el fruto al que podemos llegar si seguimos el camino y el ejemplo de los profetas, de los patriarcas, es el Cristo, el ungimiento de la luz y el retorno al yo soy. Jesús es un símbolo de recuperar el yo soy. Cristo es una figura de que volvamos a ser en esencia. Por eso Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, ego eimi, yo soy. Es así que si seguimos el camino de los 4 patriarcas, vamos a tener la posibilidad de que cuando venga el Cristo, el yo soy, la unción de Dios a nosotros, lo vamos a reconocer. Y lo vamos a entender. Porque Jesús les dice al pueblo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? La mayoría no entiende porque la mayoría no siguió el camino de los patriarcas, siguió el camino del pecado, del apartamiento de Dios. Por eso su consecuencia fue Babilonia, la torre de Babel, confusión. Llega el Cristo, llega la unción a mi vida y no la puedo identificar y no entiendo lo que dice. Me habla en parábolas. Sin embargo, el que siguió el camino de los patriarcas tuvo una consecuencia que fue José. José es el intérprete de sueños, el intérprete de símbolos, el que le adivina al faraón el mensaje que Dios le dio. Entonces, si caminamos por el recorrido de los patriarcas,
estaremos listos para entender el lenguaje del Cristo cuando venga. Por eso Génesis y los 4 evangelios se conectan. No es que haya 4 Cristos. La historia del Cristo podía haberse platicado en un solo libro. No necesitábamos el Cristo de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Pero también la historia de un padre o patriarca de una nación podía haberse platicado con un solo patriarca. Abraham tuvo 12 hijos y ahí están las tribus de Israel. Y no fue así. Dios lo hizo en 4 pasos. Abraham, Isaac, Jacob y José. No tenía que hacerlo en 4 partes, pero así lo hizo. También no tenía que haberse escrito 4 libros, pero así se hizo. Porque está acentuando la idea de los 3 pasos, los 3 brazos del candelabro, y al llegar al cuarto hay una consecuencia, un giro que nos lleva a una cosecha, a recibir lo que merecemos. Si caminamos en el camino de los patriarcas, llegaremos al Cristo, lo entenderemos, comprenderemos al Cristo cuando llegue su lenguaje, y como él dijera al pueblo, les dijo: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero como no son hijos de Abraham, por sus obras sois hijos del diablo. Es una forma de decir, caminaste por el camino incorrecto, te fuiste alejando y por eso no me entiendes, no me reconoces cuando llego. A diferencia de aquellos que sí habían seguido el ejemplo de los patriarcas, pudieron identificar la luz cuando estuvo frente a ellos. Y no es que se trate de que si cristianos o judíos creen en aquel personaje de hace 2000 años. ¿Crees o no crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? No. Esto tienes que ponértelo como un traje. Está hablando de ti, de fenómenos que puedes experimentar ahora tú mismo o yo mismo. Es decir, si yo imito el camino de los patriarcas, en algún momento de mi vida vendrá la luz a mí y podré identificarla y podré distinguir su lenguaje. La otra parte, la otra conexión, son los 4 libros que siguen de Génesis: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 4 libros se conectan con un único libro que es Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, ¿en qué puede parecerse a estos libros de la Torá? Bueno, los libros de la Torá están platicándonos el recorrido por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y eso es muy interesante porque el libro de Hechos de los Apóstoles también es un recorrido hasta llegar a otra tierra prometida. No nos vayamos a escandalizar por lo que voy a decir a continuación, pero ¿qué pasó en el desierto? En el desierto, Dios le dio revelaciones al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, el decálogo, el tabernáculo, las instrucciones de los utensilios, del candelabro, el sacerdocio, los levitas, las reglas de alimentación y muchas otras leyes. Es decir, en el desierto Dios les habló constantemente al pueblo hebreo, tal es así que ahí se formó la verdadera religión hebrea, judía. Y cuando entran a la tierra prometida, ¿qué pasa? Dios ya no vuelve a dar otra ley.
como si el lugar donde Dios habla es en el desierto. Y lo mismo ocurre en Hechos de los Apóstoles. Dios estuvo revelándole, estuvieron difundiendo el mensaje, salieron de Judea a llevar el mensaje a las naciones, pues Pablo principalmente y algunos otros. ¿Qué significa esto? Así como Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida, de Judea salió Pablo y otros apóstoles a difundir el mensaje a todas las naciones. Las naciones, el mundo en general, era la otra tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham que en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Era una promesa de Dios a Abraham. Se cumple parcialmente cuando llegan a la tierra de Canaán y se cumple totalmente cuando el mensaje llega a todas las naciones. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles se parece a ese recorrido. Vamos a encontrar muchas semejanzas, incluso en detalles. Esto lo podremos ver en el libro de Chevagrama, como la ley de alimentación en Levítico y luego la ley Pablo en Hechos de los Apóstoles explica a qué se refería esa ley de alimentación, etc. Vamos a encontrar muchas conexiones, pero a grandes rasgos de eso se trata. Cuando el Evangelio llega a Roma, se mundializa el mensaje. Se mundializa, se universaliza, porque de ahí va a llegar a todas partes. Y se va a cumplir la promesa de Dios de que serían bendecidas todas las naciones. Y esto se parece mucho a cuando Israel llega a la tierra prometida y Moisés no entra a la tierra prometida, pero la ve de lejos. Pablo, cuando llega a Roma, es puesto en prisión, en una prisión domiciliaria probablemente, y no alcanza a ver la difusión en todo el mundo del Evangelio. Es decir, llegó, pero no lo terminó de ver, como Moisés. Y hay muchas semejanzas entre Moisés y Pablo, como la teofanía de Moisés con la zarza que está quemándose y le habla, o la luz cegadora que le habla a Pablo. Moisés estaba con los egipcios y luego se pasó con los hebreos. Pablo estaba con los fariseos y luego se pasó con los cristianos. Moisés fue rescatado en una canastita cuando nació por el río. Y Pablo, en su nacimiento espiritual de conversión, fue bajado en una canasta cuando lo estaban buscando. Hay muchas semejanzas entre Pablo y Moisés y hay mucha semejanza entre ese recorrido para llevar al pueblo de Israel a Canaán, la tierra prometida, y este otro recorrido de llevar el evangelio a la nueva tierra prometida que eran todas las naciones y que ya estaba anunciado. Esto que quede como un resumen general. Los detalles, las citas y otros ejemplos y argumentos los vamos a encontrar en el libro Chevagrama en este capítulo. Y la conclusión final de estas dos conexiones, los 4 evangelios con Génesis es una conexión y los 4 libros que restan de la Torá con Hechos es otra conexión. La conclusión de estas dos conexiones es muy simple. Primero, ser. Y luego, después, poseer. La conexión de Génesis con los evangelios está invitándonos a la búsqueda del reencuentro con Dios, con nuestro yo soy, con nuestra esencia eterna
espiritual. Porque en este momento somos como un simulado. Si alguien nos pregunta ¿qué quieres? Pues no voy a saber qué quiero. Voy a repetir lo que otros me dijeron que debo querer. Todo el tiempo estamos queriendo poseer cosas y se nos ha olvidado poseernos a nosotros mismos. Por eso lo que Dios nos invita en esta reflexión importante, revelación importante es, primero, encuéntrate a ti y te daré la posesión del universo, de lo que quieras. Al final los justos heredarán la tierra, todo es tuyo, pero no se lo puedo dar a alguien que todavía no se encuentra a sí mismo. Entonces Génesis y Evangelios nos invitan en el recorrido de los patriarcas, creer en Dios, poner lo espiritual por encima de lo material, porque entendemos que somos espíritu por encima de todo. No mezclar los frutos materiales de los espirituales, lo de Dios, de los hombres. Y al final, recuperar el mensaje, el lenguaje de Dios que extraviamos. Entonces tendremos derecho a la unción crística que los evangelios nos van a platicar, donde estaremos otra vez en comunión con nuestro yo soy. Yo y el Padre somos uno. Esa conexión importante de los patriarcas con los evangelios solo nos está enseñando eso, que lleguemos a ser por el camino correcto. Por eso, si volvemos a la caja torácica, a las costillas que están de un lado y del otro, dijimos que son 12 de un lado y 12 del otro, que se tienen que conectar. Conectar la de a mero abajo, una de las flotantes con la otra, sería conectar Génesis con los 4 evangelios. ¿Y qué mensaje nos darían? Primero, llegar a ser. Y el segundo mensaje, en la segunda conexión de costillas, que nos diría, entonces, luego, poseer. En un caso representado por poseer la tierra prometida y en otro caso representado por poseer la otra tierra prometida que son las naciones, el mundo en general. Si tú y yo llegamos a nuestra esencia crística, espiritual, divina, somos hechos a imagen y semejanza a Dios. Algo de ti es divino y algo de mí es divino. Lleguemos a eso primero y entonces, llegando a ser, podremos poseer con legitimidad. De otra forma, todo lo que tomemos es una posesión ilegítima, porque ¿quién lo está poseyendo? Tú, pero si no sabes quién eres tú. Yo tampoco sé quién soy yo. ¿Quién posee? Es que tengo carros, dinero, esposa, hijos, negocio, empresa. ¿Lo tiene quién? Si yo soy una multitud de yoes, de egos, de ideas revueltas, estoy en confusión. Primero es encontrarnos a nosotros mismos para entonces tener derecho a poseerlo todo. El resumen es primero ser para después poseer. Esas son las 2 primeras revelaciones que nos van a dar la conexión de las costillas flotantes, que también son 2. Hasta aquí vamos a dejar nuestros comentarios de este capítulo y continuaremos más adelante. Gracias.